Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo 2024. Feliz año, lo primero de todo. Y quiero arrancar con un vídeo analizando Apple. Como todos sabéis, la primera jornada de 2024 de Apple ha sido muy mala, coincidiendo con un downgrade que le ha hecho Barclays, también rumores de cómo puede afectar la falta de componentes y de consumo en China a esta multinacional. Pero por encima de todo, ¿qué es Apple dentro del mundo de la inversión? Recordemos, y lo veremos durante el vídeo, que nunca un valor ha pesado tanto en los índices. ¿Y cuál ha sido la tendencia estructural? ¿Qué aspecto muestra a medio plazo? ¿Y qué riesgos hay a corto plazo? Vamos a ver todo esto a lo largo del vídeo. Así que quédate hasta el final porque será un vídeo corto pero con un montón de contenido. En primer lugar, recordemos la importancia que tiene este valor. Apple tiene un peso de 7,05% en el S&P 500, seguido de cerca de Microsoft, como podéis ver, pero es un peso extraordinariamente elevado. Ahora veremos a continuación cuántas veces ha ocurrido esto entonces antes en la historia. Y si miramos el Nasdaq 100, que es el índice tecnológico, descubrimos que Apple pesa un 9,22%. Esto después de haber limitado ciertos pesos por capitalización el año pasado los responsables del Nasdaq. Por tanto, estamos hablando de una compañía que casi es el 10% de todo un índice compuesto por 100 empresas. Es una auténtica pasada. Si nos vamos al histórico, nos vamos a encontrar con una realidad sorprendente, y es que a lo largo de 1980 en adelante, nunca antes una compañía había concentrado tanto peso dentro del S&P 500. Como podéis observar, IBM lo hizo en la década de los 80, a principios de 2000 y finales del 99 fue Microsoft la que ostentaba el mayor peso, y a finales del 2007-2008, en plena crisis financiera, fue ExxonMobil, la compañía petrolera, la que llegó a pesar un 5% del índice. Pero para ver pesos cercanos al 7,1%, da igual cuánto tiempo atrás nos remontemos, no vamos a encontrar ejemplos similares. Por tanto, Apple hoy día es el bastión de soporte principal de los índices junto con Microsoft, y por tanto cualquier cosa que ocurra en Apple pues se deja sentir no solamente en el valor sino también en los índices generalistas. Así que veamos un poco qué es lo que ha hecho Apple durante las últimas 2 décadas y media aproximadamente. Ahí podéis ver desde el año 99, finales del 99, una tendencia extraordinariamente alcista por parte de Apple. Voy a ampliar la ventana para que lo podáis ver con mayor detenimiento, y como veis en este gráfico, en secuencia de mínimos crecientes con varios apoyos recientemente. Tuvimos apoyos en 2019, prácticamente en 2020, de nuevo en la corrección que tuvo lugar en 2022. Otra vez aquí hemos tenido cercanías a esa directriz. Siempre se han salvado con rebotes muy sanos, y eso ha ido generando a su vez pues una directriz alcista en términos de RSI con mínimos crecientes, y que todavía mantiene intacta esa secuencia tan positiva del valor. Pero también hay que mencionar el hecho de que los últimos máximos crecientes en términos de precio, estos ataques a la parte superior o directriz que he marcado aquí, no se han visto corroborados con máximos crecientes en el RSI, sino todo lo contrario. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que se podrían estar generando divergencias bajistas en el valor, aunque el nivel de sobrecompra es inexistente. Por tanto, una señal de poca fuerza en términos negativos, puesto que no se da, como en otras ocasiones, en entornos de sobrecompra extrema, que es cuando realmente este tipo de señales son más peligrosas. Eso no quita para que tengamos un amenazante corte descendente por parte de estocástico. Ya veis que los parámetros que yo uso son amplios, se parecen mucho a los cortes que generaría un MACD, y cuando miramos estos cortes descendentes que se han producido, aunque no siempre son infalibles, suelen coincidir con fases correctivas importantes en el valor, ¿no? Ahí vemos esas fases de caída que coinciden con los periodos en los que el estocástico está rotando de la banda superior a la banda inferior. Por tanto,
al menos tenemos una alerta de la cual estar pendiente. Pero de momento la estructura es perfecta, no se ven formaciones de vuelta importantes, no hay ruptura de directrices, no hay ruptura de líneas de tendencia en los indicadores, falta por confirmarse ese potencial cambio o corte en el estocástico, así que nos vamos a un gráfico semanal para afinar un poquito más la visión. Y aquí caben dos interpretaciones. Pensad que siempre que hablamos de análisis es un tema subjetivo. Podemos darle más peso al corto, al medio, al largo plazo, podemos utilizar indicadores de seguimiento de tendencia o bien indicadores tipo osciladores. Unos te van a dar una sensación más de inercia, los otros te van a advertir de la pérdida de momento y por tanto podemos montar nuestra visión un poco personalizada en muchas ocasiones, ¿no? Y para daros el ejemplo os voy a mostrar dos realidades. La primera es esta, donde tenemos un triángulo de consolidación lateral que se habría roto ya. Incluso habríamos tenido un pullback perfecto, que fue toda la corrección que vivimos en septiembre y octubre de 2023. Ese movimiento a la baja que tuvimos durante el verano del año pasado implicaría el pullback a la directriz rota, una directriz que había rechazado el precio en varias ocasiones por arriba, pero por otro lado teníamos también una construcción de mínimos crecientes muy positiva que de alguna manera conformaban esta estructura lateral de tipo consolidación y que una vez rota nos lleva a proyectar el objetivo de la anchura del triángulo al alza, y eso generaría en el medio largo plazo un potencial recorrido de un 36%, casi un 37% al alza, para irnos a buscar cotas cercanas a los 270 en Apple. Como veis, las señales de los indicadores siguen siendo constructivas, con cortes ascendentes en estocástico, aunque aquí hay que estar pendiente de este cerramiento entre las dos líneas, y un RSI que básicamente cotiza en torno a 50 y que por tanto está en una zona muy neutra, sin indicar nada en concreto, ni alarmante ni tampoco positivo. De modo que la visión desde una perspectiva de medio plazo, si tomamos en cuenta la estructura de ese triángulo, es claramente positiva y deberíamos contemplar la posibilidad de aprovechar correcciones para posicionarnos de cara a un movimiento hacia cotas más altas. Si queremos analizar de otra manera lo que está pasando en el gráfico semanal, podríamos irnos a este otro ejercicio. Dices, vale, ¿cuál es la diferencia? Que el triángulo que he pintado antes sí se ha confirmado ya, mientras que esta otra versión que vamos a desarrollar ahora realmente es solo potencial. Y la diferencia es importante. ¿De qué nos sirve analizar escenarios potenciales? Nos sirve para identificar a partir de qué momento nuestra visión de mercado cambia de forma drástica y podemos pasar de un entorno claramente alcista a un entorno bajista o negativo. Así que si mantenemos la visión del triángulo y la proyección de un 36-37% al alza a medio plazo en Apple, ¿dónde está el punto donde se invierte esa visión y comenzamos a tener signos de preocupación o de potencial cambio a una tendencia a la baja? Y para ello, de nuevo, os voy a mostrar la situación. El último ataque por arriba que ha realizado Apple no ha sido capaz de consolidar nuevos máximos crecientes, y por tanto es un síntoma de debilidad. Si lo unimos a que teníamos indicadores tanto semanales como mensuales en zonas relativamente altas por el lado del estocástico e incluso un conato de corte descendente en estocástico mensual, debemos estar muy atentos a que no ocurra lo siguiente. Si Apple cayese otro 10,5%, implicaría un ataque al soporte 165. ¿Por qué es tan importante este nivel? Porque es lo que separa los últimos dos grandes máximos, y en el caso de que se perdiese 165 se activaría una figura de las que llamamos doble techo. Esa figura doble techo ya tendría en sí misma connotación de cambio de tendencia y habría que proyectar la altura de ese doble techo a la baja, que es exactamente lo que os he marcado aquí. Eso implicaría correcciones superiores al 16% y potencialmente acercamientos a la zona clave de soporte que tenemos identificada en el entorno de 120-128.
Como veis, es un tema de concatenar escenarios. Nadie sabe si va a ocurrir o no va a ocurrir esto. En el momento actual, la información que tenemos es positiva porque Apple, en términos mensuales, sigue con una tendencia muy sólida. A nivel semanal, ha completado una figura tipo triangular cuya proyección alcista todavía es muy potente, de más de un 35%. Y el único riesgo es que la corrección, que de momento se percibe como una mera corrección actual, pudiese realmente romper niveles de 165, en cuyo caso invalidaríamos la formación triangular y daríamos pie a una lectura muy distinta, tipo doble techo, con un primer objetivo de una caída de un 16,5%, es decir, por debajo de la cota de 140. Ahora me gustaría además añadir el gráfico de corto plazo, entendiendo como corto plazo el gráfico diario. ¿Qué es lo que se intuye cuando miramos este gráfico? La última gran fase impulsiva que se da en el año 2023, que como veis tiene un inicio en enero de 2023 y un final en julio de ese mismo año, antes de la corrección severa que tiene lugar durante los meses de verano, esa corrección, aunque severa, simplemente nos lleva a poner a prueba la zona del 38-50% de Fibonacci, y lo hacemos en dos ocasiones, tanto aquí como aquí. A partir de ese momento el mercado respeta esta zona de corrección y vuelve a iniciar un impulso que nos devuelve a poner a prueba exactamente los máximos del verano del año pasado. Desde ahí hemos visto el resurgir de la presión vendedora y hemos ido perdiendo algunas zonas pivote relevantes en términos diarios, lo cual denota que tal vez el proceso a la baja todavía tiene algo más de recorrido. Pero en breve nos vamos a encontrar con un primer nivel pivote relevante en 182. Es el que se formó con ese mínimo, con este máximo que separaba estos dos mínimos, y aunque todavía hay presión por el lado de indicadores diarios, como podéis ver, con posiciones abiertas en cortes descendentes y caídas en RSI sin ningún tipo de atisbo de divergencia alcista, podemos cuantificar un poco más cuál es el potencial objetivo utilizando un gráfico de menor plazo. Como veis, estamos haciendo un análisis fractal, empezando por un gráfico mensual, migrando a un gráfico semanal donde debatimos dos posibles escenarios, el que tiene más probabilidad y el que invalidaría ese que tiene más probabilidad, y ahora lo que estamos viendo es este movimiento de caída que se está experimentando en términos diarios, hasta dónde puede llegar. Y para eso he traído un gráfico intraday. Como veis, es un gráfico 4 horas. Perdonad que aquí pone gráfico diario, es un gráfico 4 horas. ¿Qué significa eso? Que lo que queremos ver es por qué se está produciendo este movimiento a la baja en términos de precio y hasta dónde podría llegar. Y ahí podemos analizar lo que nos ha ocurrido. Hemos visto cómo se ha formado un hombro cabeza a hombro y el mercado ha roto la antigua zona de resistencia, toda esta zona de máximos que tanto costó romper y que luego funcionó de soporte aquí y aquí. Finalmente se rompe, dando lugar a este movimiento explosivo a la baja, que además viene con un gap bastante relevante en este entorno. ¿Hasta dónde? Dices, bueno, la altura del hombro cabeza a hombro prácticamente ya se ha alcanzado el objetivo, por tanto habríamos cumplido con un 98-99% el objetivo previsto. Si no se frena aquí, nos vamos a encontrar con el soporte que debería representar la cota de 182, y tal vez lo más relevante es entender qué señales debemos esperar por parte de Apple para dar por concluido el proceso correctivo. Ya sabemos que sí, no se frena aquí, existe un riesgo elevado de ver continuidad a la baja hacia niveles claramente inferiores. El motivo es sencillo. Tendríamos, con una caída tan severa, el inicio de cortes descendentes en estocástico mensual y semanal, y eso justificaría prolongar el proceso correctivo hacia la gran zona de soporte estructural. Para que realmente tengamos la señal de se ha acabado el proceso de corrección de Apple, deberíamos conseguir restaurar la cota de 191, porque por ahí pasa la directriz que une los máximos decrecientes, y además implicaría que no solo rellenamos el gap, sino que lo superamos claramente para irnos a buscar de nuevo el ataque
al entorno de 198, 199, donde están los máximos históricos actuales. Como veis, el proceso de análisis lo podemos descomponer en distintos espacios temporales. En el corto plazo lo más positivo es la cercanía a una zona de soporte y que el objetivo esté cumplido, pero no detectamos todavía nada más que eso como argumento de rebote potencial de Apple. Si rebotase tendría que superar 191 para eliminar un poco ese sesgo negativo que se ha formado en el corto plazo. Si no es capaz de romper 191 y además rompe 182 a la baja, se abre un nuevo escenario de corrección mucho más severo que el que hemos planteado hasta ahora, con la posibilidad de avanzar hacia la cota de 170. A partir de ahí ya sabéis que si se perdiese el nivel de 165, invalidaríamos la visión alcista por el lado de la formación triangular semanal y empezaríamos a jugar con un escenario muy distinto de un doble techo que abriría la expectativa a la ruptura de la directriz de largo plazo, la entrada en corto de indicadores semanales y mensuales y por tanto empezar a plantear correcciones mucho más severas y de mayor duración en la compañía que mayor peso tiene en los índices en este momento. Espero que os haya entretenido y os haya ayudado este tipo de análisis para que veáis un poco cómo hacerlo desde el plazo más largo al plazo más corto. Que tengáis muchísima suerte en este 2024 y os deseo un feliz año. Un saludo y hasta la vista.